Tema 6. Artistas y patronos en la Europa del Renacimiento. 1. Introducción. Mecenazgo. A lo largo del siglo XV, en diversas ciudades italianas, surgieron manifestaciones artísticas que tenían sus modelos en la Grecia y Roma antiguas. Este nuevo estilo imperante en los siglos XV, 400 y XVI, 500, y que desde Italia se difundió por toda Europa, se denominó Renacimiento, ya que se entendía como recuperación del arte clásico. Son varios los hechos que explican el origen de este amplio movimiento cultural. El florecimiento de las ciudades en la Baja Edad Media, el desarrollo de las ciudades-estados italianas en el siglo XV, en particular Florencia, considerada cuna del Renacimiento, el ascenso social de la burguesía que impondrá su concepción del mundo en base a la afirmación del individuo, el desarrollo del espíritu científico que explicaría la predisposición de los artistas por ensayar nuevas técnicas en las artes, y la caída de Bizancio en manos turcas en 1453, lo que posibilitó la llegada a Italia de numerosos sabios que favoreció el redescubrimiento de buena parte del saber de la antigüedad. El Renacimiento se caracterizó por una honda preocupación por el mundo clásico, cuyos modelos se convirtieron en fuente de inspiración en el arte. Por ello, frente a la visión teocéntrica del mundo que se tenía en el medievo, se impone ahora una cultura donde el hombre es el gran protagonista. Pero un hombre al que se representa totalmente idealizado, buscando constantemente la belleza que les llevó a una preocupación por reflejar perfectamente bien la proporción. Por otro lado, la obsesión por representar un espacio tridimensional fue una constante en esta época donde los artistas, orgullosos de su trabajo, firman sus obras y donde se incorpora una nueva temática mitológica junto a la religiosa ya existente. Durante el Renacimiento, la Iglesia deja de ser la única fuente cultural de Occidente. Así, los sectores civiles asumen parte en la producción, promoción y protección de las artes y las ciencias. El mecenazgo, o la práctica de la promoción del arte y la protección de los artistas, cobró un protagonismo fundamental. Las personas que actuaban como protectores fueron llamadas mecenas, nobles y burgueses que buscaban dar honra a su ciudad y a sí mismos por medio de la promoción de las artes. Entre los mecenas más importantes destacan la familia Medici, la familia Uffizi, los Gonzaga, los Sforza, los Borgia y los de Este, entre otros. Siempre ha existido un apoyo económico para que las empresas artísticas sean posibles, pero durante el Renacimiento la relación mecenas-artista-obra se produce a otros niveles. Se financia algo para la propia exaltación, prestigio y gloria personal o familiar. Incluso el mecenas y su familia aparecen en las representaciones como actores. Todas las cortes europeas se hacen con los servicios de los mejores artistas compitiendo entre ellos. Francisco I, Carlos V, Enrique VIII o los papas. En este sentido, los mecenas renacentistas supieron apreciar el valor que tenían las artes para la propaganda y por eso se veía la arquitectura, la escultura y la pintura como poderosos instrumentos para la construcción de una imagen de riqueza y poder. 2. Quattrocento italiano, siglo XV. En el siglo XV, Italia está fragmentada en pequeñas ciudades-estados, gobernadas por príncipes y tiranos. Estas familias se convertirán en los grandes mecenas de los artistas, que competirán entre sí, rivalizando en el lujo, poder y desarrollo artístico de sus ciudades, propagando el arte por toda Italia. Sin embargo, en el siglo XV será la Florencia de los Medici la gran capital artística de Italia. Se convertirá en un inmenso laboratorio donde los artistas van a realizar multitud de investigaciones y experiencias que les llevarán a descubrir los conceptos plásticos en los que se fundamenta el nuevo estilo. La arquitectura nació de la admiración de los artistas por las ruinas romanas y de la conmoción que produjo el hallazgo de la obra del tratadista romano Vitruvio, Tratado de Arquitectura.
De esto se deriva que el edificio renacentista sea el resultado de un cálculo matemático basado en las leyes de la armonía y la proporción. Todo el edificio estará medido de forma matemática, buscando la conjunción del todo con las partes. Al igual que la romana, la arquitectura renacentista será abovedada, usando las bóvedas de arista y de medio cañón, así como las cúpulas. Asimismo, el arco utilizado será el de medio punto, apoyado sobre columnas que recuperan los 5 órdenes romanos. Los grandes arquitectos del 480 son Filippo Brunelleschi y Leon Battista Alberti. A Brunelleschi se debe la impresionante cúpula de Santa Maria di Fiore en Florencia, donde ideó un sistema de doble cúpula, una solución técnica muy novedosa. Asimismo, es también el creador de una tipología de iglesia donde siguió el modelo de basílica romana y paleocristiana, y donde, con la utilización de la perspectiva, consiguió crear espacios proporcionados y armónicos de una belleza incomparable, como la iglesia de San Lorenzo en Florencia. Alberti, por su parte, es el primer gran genio del Renacimiento, ya que destacó en todas las artes. Dedicó parte de su vida a escribir tratados de escultura, pintura y arquitectura. Sobre esta última disciplina, escribió en 10 libros de re a edificatoria. Entre sus obras destaca el Palacio Rucellai, la fachada de Santa Maria Novella, ambas en Florencia, y San Andrés de Mantua. Trabajó al servicio de los mecenas más importantes de su época, el Papado, los Este en Ferrara, los Gonzaga en Mantua y los Malatesta en Rímini. Las raíces de la pintura renacentista deben buscarse en el arte de Giotto, el gran maestro italiano del siglo XIV, pero también en los primitivos flamencos, Van Eyck, que aportaron grandes novedades al arte pictórico, como la invención de la pintura al óleo. Junto con el tema religioso aparece el tema profano, ya sea mitológico o alegórico. En todos ellos, el gran protagonista es el ser humano. En la pintura de este periodo destacan especialmente pintores que tuvieron un gran interés por la búsqueda constante de la profundidad o tercera dimensión, lo que les llevará a colocar a las figuras en un paisaje o marco arquitectónico. Igualmente, sintieron una honda preocupación por dotar de volumen a las figuras representadas. Se trata de un conjunto de artistas que establecieron los principios de la pintura moderna. Entre ellos destaca el gran Masaccio, autor de los frescos que decoran la capilla Brancacci y la Trinidad o Piero de la Francesca, cuya obra más destacable es La flagelación de Cristo. Es necesario también señalar la existencia de otros pintores más preocupados de la línea. Son artistas menos innovadores, donde el predominio de la línea les lleva a plasmar seres sin volumen y corporeidad. Sus máximos representantes son Fra Angelico y fundamentalmente Botticelli, con obras tan importantes como El nacimiento de Venus o La primavera. En cuanto a la escultura, los artistas se inspiran en las obras clásicas para producir un arte sensorial, es decir, que tiene una finalidad en sí mismo. Importará más el cómo se dice que lo que se dice, es decir, la forma antes que el contenido. El Renacimiento nos ofrece obras que nos proporcionan simplemente un placer estético. Por ello, en este periodo triunfará el naturalismo. Se busca que la escultura se acerque lo máximo posible al natural, pero se intentará superar a la propia naturaleza, cogiendo de ella lo más bello e intentando evitar la deformidad. Por lo tanto, en el Renacimiento podremos hablar de un realismo idealizado y embellecido. El hombre será el gran protagonista de este arte. El cuerpo desnudo, a la manera clásica, reaparece como portador de toda la belleza. Va a existir, por lo tanto, un gran interés por captar la anatomía completa del cuerpo humano, con un estudio completo de la proporción de las partes con el todo. Pero el escultor renacentista va a intentar también dar vida a ese cuerpo perfecto, dotando a la figura de expresión.
Debido al interés por el hombre se retoman temas clásicos olvidados durante la Edad Media, como el retrato y la estatua ecuestre. También surgirán esculturas que enriquecerán las obras públicas de las nuevas ciudades. Por lo tanto, junto al tema religioso, aparecerán ahora temas profanos o paganos, de carácter mitológico o alegórico. Es importante también señalar la utilización de todo tipo de materiales, mármol, bronce, etc. En el Quattrocento italiano destacaron dos grandes escultores que pusieron las bases de la escultura del Renacimiento: Ghiberti, autor de las famosas Puertas del Paraíso del Baptisterio de la ciudad de Florencia, y Donatello, con obras tan importantes como su David o el profeta Habacuc. 3. Cinquecento italiano, siglo XVI. El siglo XVI supone el momento clásico por excelencia del Renacimiento. A partir del siglo XVI, Florencia deja de ser la cuna cultural del Renacimiento, sustituida por Roma, que se convertirá en el gran centro artístico, económico y político de Italia. El Cinquecento es la época de los grandes genios: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, así como del mecenazgo de dos papas fundamentales, León X y, sobre todo, Julio II. Este último va a ser el que encargue la decoración de la Capilla Sixtina y de las estancias vaticanas, además de fomentar también las excavaciones arqueológicas en Roma. Esta etapa de esplendor de Roma entrará en crisis hacia el año 1527 por causas de todo tipo. A partir de este momento, el Renacimiento a nivel cultural y artístico da paso a una corriente llamada manierismo, entendida como una tendencia de reacción anticlásica que pone en cuestión el ideal de belleza que tanto se había defendido durante el Renacimiento y que se va a caracterizar por la liberación del culto a la belleza clásica. En el campo de la arquitectura, la Basílica de San Pedro será el edificio que marque la pauta durante todo el siglo. La mayoría de las construcciones llevadas a cabo en esta época giran en torno a su construcción, al igual que los arquitectos fundamentales. Se mantiene la influencia clásica y los edificios tienden a la monumentalidad, la grandiosidad y hacia un mayor purismo con ausencia de ornamentación. En los templos se busca un nuevo planteamiento con el desarrollo de plantas centrales. Entre los arquitectos más importantes de este periodo destaca Donato Bramante, cuya arquitectura se caracteriza por la severidad y el uso de planta central cubierta con cúpula, como demuestra su gran obra San Pietro in Montorio en Roma. Además, el Papa Julio II le encargó el proyecto de la construcción de la nueva Basílica de San Pedro del Vaticano. Bramante moriría antes de terminarla. Arquitectos posteriores concluirán la obra con sensibles modificaciones a su proyecto original. Junto a él, el otro genio destacable es Miguel Ángel Buonarroti, arquitecto, escultor y pintor, considerado uno de los más grandes artistas de la historia. Su labor arquitectónica ya se había iniciado en Florencia, pero será en Roma, bajo el mecenazgo de sucesivos papas, donde el artista desarrollará su gran labor en este campo. Aquí encontramos desde remodelaciones urbanísticas, como la plaza del Campidoglio, hasta la construcción de distintos palacios. Pero será en la dirección de San Pedro del Vaticano, a partir de 1546, donde se concentrará toda su producción, que concluirá con la grandiosa cúpula que hoy cierra la basílica. En cuanto a la pintura, en el siglo XVI sufre una evolución notable. Las formas, con el claroscuro de sombras y luces, adquieren un aspecto redondeado y abandonan la apariencia plana cuatrocentista. El color se manejará de forma más resuelta y perderá importancia el dibujo y el contorno. En este siglo se extingue la obsesión por la perspectiva y, sin embargo, las escenas adquieren una profundidad que ahora parece natural, no conseguida tras un esfuerzo. El paisaje deja de ser idílico y surrealista para ser naturalista.
Así, su fin es reflejar la luz y las cualidades del color. Incluso en muchas ocasiones importa más el paisaje que la escena. La luz será la gran protagonista y adquirirá una importancia nueva, y con ella, las sombras. La luz degrada el color, los contornos y hace desaparecer la línea. Y por último, la composición será con frecuencia triangular. Los tres grandes pintores del Cinquecento italiano son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Leonardo da Vinci es el gran arquetipo renacentista. Su producción pictórica es reducida, pero de una calidad enorme. En esta faceta, Leonardo crea la famosa perspectiva aérea. Para conseguir esta perspectiva aérea, Leonardo utiliza el esfumato, difuminado, que fue su mayor contribución a la pintura. Con esta técnica consigue además figuras humanas con una apariencia totalmente realista. Entre sus obras pictóricas destacan La Virgen de las Rocas, La Última Cena en el convento de Santa María de las Gracias de Milán y La Gioconda, 1503, que es sin duda su más famosa obra, donde el delicado esfumato aparece tan perfeccionado que los contemporáneos lo calificaron de milagroso. Por su parte, Miguel Ángel, aunque destacó fundamentalmente en su actividad escultórica, su genio también se expresó en arquitectura y pintura. De hecho, llevó el tratamiento de la escultura a las demás artes, dando lugar a una arquitectura y a una pintura escultórica. Creador de figuras totalmente monumentales y grandiosas que en algunas ocasiones van a ocupar toda la escena. Hay que decir de él que es un experto en concebir escorzos violentos con figuras en movimiento y con una fuerza expresiva que pocos pintores han logrado en la historia del arte. Destaca ante todo la labor pictórica desarrollada en la famosa Capilla Sixtina. Miguel Ángel recibió el encargo de pintar la bóveda de la capilla del Papa Julio II. Hoy en día está considerada una de las obras pictóricas más brillantes de toda la historia del arte. En la misma capilla pintaría años más tarde el gran Juicio Final. Por último, el otro gran pintor indiscutiblemente es Rafael, un genio que a pesar de su juventud logró sentar escuela de un modo que otros grandes artistas no lograron y adelantarse a los movimientos artísticos sucesivos. Además, como pocos artistas de su época, admiró enormemente a otros genios como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, tomando de ellos sus grandes logros. En este sentido, es considerado el gran pintor del Renacimiento, al ser capaz de aunar en sus obras las delicadas formas de Leonardo y su esfumato con el dramatismo y la grandiosidad de Miguel Ángel. Muchas son las obras que le debemos a él y a su escuela, pero sin lugar a dudas su obra cumbre se encuentra en el conjunto de las 4 estancias vaticanas que Julio II le mandó decorar. En la estancia llamada de la Signatura se encuentra su gran fresco, La Escuela de Atenas, obra maestra de todo el arte universal. Y por último, en el campo de la escultura, el Cinquecento entero se llena con un solo nombre, Miguel Ángel. Nos encontramos ante uno de los genios más grandes de toda la historia del arte, por el que sus contemporáneos ya sentían una gran veneración. Hasta tal punto esto fue así, que de él se llegaron a escribir hasta 3 biografías en vida. Miguel Ángel vivió toda su vida en un ambiente de misticismo platónico, en busca de la belleza ideal que siempre intentó plasmar en sus obras y que, según él, nunca consiguió. Sabemos de varias obras inacabadas, influido por la poderosa autocrítica que tenía el artista. Estas obras son las que llamamos las non finito. El mármol blanco de Carrara era el material que usaba prácticamente. Sobre él trabajaba directamente, quitando y nunca añadiendo nada. Tenía una capacidad maravillosa para adivinar la figura dentro del bloque. Según él, solo había que liberarla. Las figuras que llegó a esculpir Miguel Ángel llegaron a expresar los sentimientos más diversos, fruto de los cambiantes estados de ánimo del artista.
Pero quizá de todos los sentimientos el más fuerte y el que más domina su obra fue el dramatismo, lo que se conoce como la terribilità miguelangelesca. Es una tensión dramática. Si existe una palabra para definir la obra de Miguel Ángel, y es difícil, esa es grandiosidad. Entre sus obras cabe destacar La Piedad, el David, el Moisés o las tumbas mediceas. Obras todas ellas que muestran por sí solas la genialidad del artista. El Renacimiento es fundamental para la historia del arte por varias razones clave que transformaron radicalmente la forma en que se concebía y practicaba el arte en Europa y, en última instancia, en todo el mundo occidental. Introdujo una serie de avances técnicos, conceptuales y estilísticos que no solo transformaron la estética del arte, sino que también influyeron en la cultura, en la sociedad y la forma en que entendemos la creatividad y la expresión artística hasta el día de hoy. Por lo tanto, su importancia en la historia del arte es incuestionable.